Bienvenido aquí en Ayudinga. Hoy vamos a ver lo que es la ley de voltaje de Kirchhoff, una de las leyes que más utilizamos en lo que es el análisis de circuitos. Bien, ¿qué dice la ley de voltaje de Kirchhoff? Dice que la suma algebraica de la caída de los voltajes dentro de una trayectoria cerrada debe ser igual a cero. Quizás suena un poco complicado, pero lo vamos a ver con este pequeño ejemplo. Antes de comenzar a hacer el análisis de la ley de voltaje de Kirchhoff, debemos asignar una trayectoria cerrada. Bien, tenemos este circuito y podemos ver que comienza aquí y puede terminar en el mismo lado. A esto es lo que le conocemos como malla. A esta trayectoria le voy a asignar un nombre, vamos a decir A, y voy a comenzar mi trayectoria desde aquí. Bien. Cada componente en una malla presenta una caída de voltaje. En este caso, el voltaje de esta resistencia la vamos a llamar V1. Bien, V1. Y ya que mi corriente entra por acá, mi corriente es la trayectoria que he asignado, entra por aquí, la polaridad de esta resistencia viene de esta forma. Positivo. Solo voy a dejar esto aquí. En el caso de la fuente de voltaje, la cual va a ser representada por V2, vemos que la polaridad es negativa de este lado, por lo que V2 lleva un signo negativo delante de él. Vamos aquí con las resistencias, tenemos tanto V3 como V4, y vamos a asignarle positivo y negativo de esta forma, ya que, recordemos, la corriente entra por una resistencia y por el lado donde entra lleva el signo positivo. Así que más V3 y más V4. Por último tenemos esta última fuente. Vamos a colocar aquí V5 más V5, la cual lleva la polaridad positiva ya que la corriente entra por el lado positivo. Esto es igual a cero. Esto es lo que dice la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo. Bueno, y aquí tenemos el ejemplo. Vamos a terminar aquí esta partecita. Ups. Bien, en este ejemplo, como podemos ver, el problema nos pide encontrar la corriente que pasa por estas dos resistencias, que es la corriente IA, la corriente IB, que pasa por este segmento de aquí, y la corriente IC, que pasa por acá. Entonces, vamos a utilizar la ley de voltajes de Kirchhoff, mejor conocida como malla, para resolver este problema. Recordemos que antes de comenzar a resolver, debemos asignar una trayectoria, y esta trayectoria es análoga al comportamiento de la corriente. Entonces, nuestra corriente en esta malla de aquí, vamos a asignarle el sentido de las manecillas de reloj, y le asignamos un nombre. Esta va a ser nuestra malla A, y de este lado asignamos otra trayectoria y la llamamos B. Vamos a proceder a resolver primero la malla A. Para la malla A, vamos a comenzar de este lado. Si venimos por esta trayectoria así, nos encontramos con nuestra fuente de voltaje. Nuestra fuente de voltaje va a tener un valor de 10 volts. Sin embargo, entra por el polo negativo, así que lleva un negativo. Ahora vamos con nuestra resistencia. En el caso de la resistencia de 5 volts, vamos a sumar esa caída de voltaje de 5 volts. Pero ¿qué signo vamos a colocar aquí? Sencillo. Nosotros asignamos esta trayectoria y, por convención, ya que asumimos esta trayectoria, por donde entra está el positivo de nuestra caída de voltaje en la resistencia. Es decir, que aquí vamos a tener un voltaje de esta forma. Vamos a llamarle V5, pero 5 no significa 5 voltios, sino que pertenece a la resistencia de 5. Entra por aquí, por lo tanto, más V5. De igual forma, cuando nuestra corriente entra por la resistencia de 10, el positivo viene de este lado y el negativo acá. Así que viene más el voltaje en la resistencia de 10 ohmios.
Por último, nos encontramos con una fuente de 10 voltios, pero como entra del lado negativo, colocamos aquí menos 10 volts e igualamos esto a 0. Podemos arreglarlo un poco, pero primero debemos encontrar cuánto vale V5 y V10. Sencillo, aplicamos la ley de Ohm y reemplazamos V5 por I, que va a ser la corriente que pasa por ahí, y R, que es el valor de la resistencia. Y vamos a obtener menos 10 volts más la corriente A, que viene representada por esto, IA, por R, que es 5 ohms, más, nuevamente, IA, por 10 ohmios. 10 ohms aquí, menos 10 volts, e igualamos a 0. Arreglamos esto y vamos a tener IA por 5 ohms más 10 ohms es igual a 20 voltios. Sumamos esto, tenemos 15. IA por 15 ohms es igual a 20 volts. Esto dividimos ambos lados de la ecuación entre 15 ohms y vamos a tener que IA es igual a 20 volts entre 15 ohmios, lo cual termina siendo igual a 4 tercios. Y volts entre ohmios quedan siendo amperes. Ahora, vamos a resolver la malla B. Aquí tenemos nuestra malla B. Para la malla B, comenzamos desde aquí. Seguimos nuestra trayectoria y nos encontramos con nuestra fuente de voltaje. Entra por el lado positivo, así que de este lado vamos a tener 10 volts. Seguimos nuestra trayectoria, nos encontramos con el voltaje de nuestra resistencia de 1, ya que entra de este lado, positivo de este lado, negativo de este lado, es el voltaje 1. Así que es más V1. Venimos para acá, tenemos otra resistencia de 1 ohmio, ya que nuestra trayectoria entra por 1, viene aquí, y este va a ser nuestro otro voltaje. Vamos a llamarle 1'. Bien, más V1'. Y llegamos nuevamente a nuestro inicio. Esto debe ser igual a 0. Obtenemos los valores de V1 y V1' con nuestra ley de Ohm. Y vamos a obtener que 10 volts más V1 sería IB. Recordemos que el subíndice B es por la malla en la que estamos trabajando, por R. R viene siendo un ohmio. Un ohmio más, nuevamente tenemos aquí V1', lo cual es lo mismo, IB por un ohmio, perdón, y esto es igual a 0. Arreglamos nuestra ecuación y vamos a tener que 2IB de esta forma es igual a menos 10 volts. Estos 2IB es la suma de esto. Esto está en ohmios. Vamos a borrar esto por aquí. Vamos a colocar 2 aquí así. Y lo vamos a pasar dividiendo. Vamos a tener que al dividir ambos lados de la ecuación, IB es igual a menos 10 volts entre 2 ohmios, lo cual va a ser igual a 5 amperes. Menos 5 amperes. Vamos a escribir esto un poquito más bonito. Menos 5 amperes.
Bien, ya conseguimos cuánto valen las corrientes que pasan en el sentido de nuestra trayectoria. Pero, ¿qué quiere significar un signo negativo cuando obtenemos eso? Ese signo negativo simplemente indica que nos equivocamos al asignarle una dirección a la corriente. Sí, la trayectoria de la que hemos estado hablando, esta que viene aquí y esta que viene aquí, es la corriente. Por lo que si dice menos 5 amperes, en realidad son 5 amperes en este sentido. Pero si asignamos una dirección, este resultado simplemente indica el valor que tiene esa trayectoria. Entonces, el problema al final nos pregunta cuánto vale la corriente que pasa por aquí y por aquí. Y sencillamente analizamos de esta forma. Vamos a colocar las respuestas aquí, R, y tenemos que IA, la corriente que pasa por aquí, es igual a la corriente de la trayectoria, que es igual a IA, y esto no es más que 4 tercios de ampere, de esta forma. La corriente IB, por aquí la escribimos, IB es igual a la corriente IB mayúscula también, de esta forma IB, y es igual a menos 5 amperes. ¿Y cómo obtenemos IC? Sencillo. Vamos a escribir IC de este lado. Si tenemos que IC, vamos a escribirlo aquí. Si se tiene que IC es igual a la corriente que viene por aquí primero menos la otra. ¿Por qué? Sencillamente por la dirección en la que nos está preguntando. Ya que primero viene hacia abajo, agarramos esa trayectoria primero, es decir, IA, y luego vamos a restar la que viene en el sentido contrario a la que nos preguntan. Viene aquí y después viene en este sentido, que es menos IB. Eso es igual a 4 tercios menos 5, y eso es igual a 19 tercios de ampere. Entonces, muchachos, de esa forma podemos encontrar las incógnitas en un circuito como este. Si tienen alguna pregunta, no duden en suscribirse y comentar en la parte de abajo, seguirnos en las redes sociales, @ayudinga y en ayudinga.com. Así que nos vemos. ¡Chao! Hola persona de YouTube, si estás viendo esto porque te quedaste hasta el final del video y probablemente te haya gustado. Así que si nos quieres seguir apoyando a que hagamos cosas parecidas, divulgación científica, física, química y matemáticas, te recomiendo que por favor vayas a nuestra cuenta de Patreon, patreon.com/ayudinga, y nos apoyes, ya sea con $1, $2, $5. Aquí está saliendo la cuenta. Apóyanos porque queremos seguir haciendo muchísimas otras cosas como esa. También suscríbete, que por aquí está saliendo el botón de suscríbete. Subimos contenido prácticamente todos los días. Aquí está el botón de like, el botón de comenta. Pero si quieres ver el video anterior a esto, dale por acá. Y si quieres el video que sigue, también dale por allá. Nos vemos en la próxima. ¡Saludos!